Vamos a empezar entonces con la unidad 5, que es el sistema circulatorio o aparato cardiovascular. Cardio viene de corazón y vascular viene de vasos sanguíneos, ¿sí? Por eso dice aparato cardiovascular. Entonces tenemos el corazón. Esto es muy general, pero como introducción está bueno, está el corazón y los grandes vasos. Siempre en los esquemas que son coloreados, ustedes van a ver en rojo todo lo que es oxigenado y en celeste o azul todo lo que es carboxigenado. O sea, todo lo que es rojo son arterias. Y todo lo que está en azul o celeste, depende del color que le pongan al gráfico, va a ser sistema venoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el corazón ubicado en el tórax. Este sería el tórax. Como siempre, la posición anatómica se define como un individuo de frente. Este sería la derecha y esta sería la izquierda. Entonces este es el pulmón izquierdo y este es el pulmón derecho. Si uno hace un eje, ¿sí? Divide el cuerpo en dos con un plano sagital, así, voy a ver que el corazón está más inclinado hacia la izquierda. Yo divido en dos, un eje, y me divide a derecho e izquierdo, el plano sagital. El corazón está más inclinado hacia la izquierda. Por eso vamos a ver que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. O sea que acá hay un lóbulo sacrificado para que el corazón pueda tener su espacio dentro de la cavidad torácica. Estos son los grandes vasos. Acá ahora vamos a describir esto que forma un arco, es el callado con Y, callado de la aorta. Vemos los vasos que salen, vemos los vasos que van hacia los miembros. Vemos la aorta cómo desciende y va enviando distintas ramas a distintos órganos. Acá muestra los 2 riñones, por ejemplo. Es un esquema muy simplificado. Y acá vemos las arterias ilíacas, por ejemplo, que van a los miembros. Esta sería la arteria femoral. Esto es todo miembro inferior. Y después vemos los sistemas venosos, los sistemas de retorno, superficiales y profundos. Por ejemplo, las venas afenas. La vena cava. Vemos que en general hay más vasos venosos que arteriales. Por regla general uno puede pensar que hay 2 venas por cada arteria. Es una regla general. Este es un esquema que lo saqué de esta fuente, donde se ve entonces los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Es un órgano par porque tenemos 2. En cambio el corazón es un órgano impar porque tenemos uno solo. Este sería el corazón levemente inclinado hacia la izquierda. Esta es la base del corazón y este es el vértice. Estas dos regiones serían los ventrículos, después lo vamos a describir bien. Estas serían las aurículas, que son cavidades del corazón. El corazón tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y podemos ver un gran vaso, que es la aorta, el callado de la aorta. Esta es la aorta. La aorta ya en su salida hace esta curvatura, y ahí salen 3 grandes vasos. Esta sería la arteria subclavia izquierda, subclavia, ¿ven? Es toda esta, que va a ir hacia el miembro superior izquierdo, que luego se va a transformar en arteria axilar y luego humeral. Es el mismo origen que uno estudia en los miembros superiores. Bueno, acá está, la arteria subclavia izquierda es la que va a ir hacia el miembro superior izquierdo y luego se va a dividir en axilar, cuando está en la región de la axila, luego la vamos a llamar humeral o braquial. Esta arteria que está acá en el medio es la arteria carótida común izquierda. La carótida es la que va a ir hacia la región del cuello en forma ascendente, carótida común izquierdo. Esto del lado izquierdo. Ahora, para el lado derecho, vamos a ver que hay un tronco común llamado tronco brachiocefálico. ¿Qué es esto? Tronco brachiocefálico. Braquio de brazos, cefálico de cabeza. Ese tronco luego se va a dividir en la arteria carótida común derecha. Entonces ahí tenemos carótida izquierda, carótida derecha. Esta arteria estaba protegida por el músculo externo cleidomastoideo en el cuello, región del cuello, y ahí también puedo tomar el pulso carotídeo, carótida izquierda, carótida derecha.
La izquierda nace directamente del callado de la aorta y la derecha nace del tronco brachiocefálico. Y luego acá tengo la subclavia derecha, como acá tenía la subclavia izquierda, que nace del tronco brachiocefálico. Luego va hacia el miembro. Ahí estamos en la región del tórax. Este es el tórax, ambos pulmones, corazón y los grandes vasos. Ahí tenemos la región del tórax. Esa es la parte visceral. Después podemos armar la parte muscular. Entonces, el corazón, ¿no?, que tiene forma cónica, que es esta. Paredes musculosas. El músculo del corazón se llama miocardio. Mio, de músculo, cardio, de corazón. Y está situado, dice, en el mediastino. Mediastino es esta región central, media, entre los dos pulmones. Y ahí hay varios órganos en el mediastino. Hay un órgano que fue nombrado cuando hablamos de los linfocitos, que es el timo. El timo es donde maduran los linfocitos T. Ahí es donde los linfocitos T producidos en la médula ósea maduran. Es el timo, que está acá en el mediastino. También acá está la tráquea en el mediastino, que va a llevar aire, que luego se va a dividir en bronquios y pulmones. Los bronquios van a llegar a los pulmones, ¿no?, llevando el aire del exterior y también como salida, ¿no?, entrada de oxígeno, salida de dióxido. En el mediastino también está el esófago, porque el esófago pasa hacia el abdomen porque es parte del sistema digestivo. En el mediastino también está la aorta, que es esta, y el tronco pulmonar, o sea, aorta y vasos pulmonares. También las venas cava, que llegan ahí al corazón, todo en referencia al corazón. Las vías linfáticas, todo eso en el mediastino, ¿eh? Vías linfáticas. El sistema linfático es paralelo al sistema circulatorio y lleva también líquido de retorno de los tejidos intersticiales, también lleva lípidos. Es similar a la sangre, pero no tiene glóbulos rojos y tiene más contenido de lípidos, la linfa. Y bueno, también hay ramas del sistema nervioso autónomo, principalmente el vago, que era el par 10. El nervio vago es el par 10, es un nervio muy largo que lleva también inervación hacia el corazón. El corazón está recubierto por fuera por una membrana doble, que es una membrana de tejido conectivo, que es el pericardio. Pericardio, peri de perímetro, o sea, perímetro que rodea el corazón. Pericardio es una membrana que recubre el corazón, una doble membrana que recubre el corazón. Se llama pericardio. Acá lo vemos. Acá yo tendría que ver el corazón, pero sin embargo lo que estoy viendo es el pericardio, o sea, esa membrana que recubre el corazón. Para poder ver el corazón tendría que sacar esta membrana y ahí por debajo estaría el corazón, ¿sí?, dentro de este saco pericárdico. Acá hay varias estructuras interesantes para definir, ¿sí?, para poder hacer un poco los límites de esta cavidad torácica. Ahí tenemos un corte de las costillas, serían las costillas. Están cortadas justamente para poder hacer un preparado anatómico y poder mostrar las costillas. Por acá adelante estaría el esternón, pero bueno, acá se extrajo para poder mostrarlo. Este es el corazón dentro de su saco pericárdico. Pulmones. Los pulmones también están recubiertos por una doble membrana llamada pleura. Acá se ve. Acá tendría que estar, lo que pasa es que se extrajo para poder mostrar en el interior los pulmones, ¿sí? Pero esta es la pleura. Es decir, que los pulmones están recubiertos por una doble capa visceral llamada pleura, pleura visceral y pleura parietal, y el corazón está recubierto por el saco pericárdico. Otra estructura importante que vemos acá es el diafragma. El diafragma es un músculo digástrico, porque tiene dos porciones, y en el centro tiene una porción de tejido conectivo fibroso que se denomina centro frénico. Ahí, en ese centro frénico que está muy reforzado, se apoya el corazón. Ahí se ve. El corazón apoyado en ese centro frénico del diafragma. Esto sería tórax. Toda esta zona sería tórax. Y ya por debajo del diafragma empezaría el abdomen, la cavidad abdominal. Vemos que todo el tórax tiene la protección de las costillas. Acá adelante estaría el esternón. Otra estructura que vemos acá, que no pertenece al sistema cardiovascular, es el timo. Este es el timo. Acá
maduran los linfocitos T. Todo esto es el mediastino. Están los grandes vasos. Esa que se ve aquí, esos anillos, es la tráquea. La tráquea desciende y luego se divide en dos bronquios para los pulmones, sistema respiratorio. Y acá vemos la glándula tiroides, sistema endocrino, glándula tiroides. La glándula tiroides es la que produce las hormonas tiroides T3 y T4. Ahí vemos los vasos que nombramos como cuando tomamos los pulsos carotídeos, la carótida izquierda y la carótida derecha, que están en la región del cuello. Y estos son los vasos, las subclavias, que van hacia los miembros, y el retorno venoso que llega a través de las venas cavas al corazón. Acá es un corte transversal. Lo interesante de esto es que acá yo puedo ver, esta es la columna dorsal, esto es una vértebra, el corte de una vértebra. Todo esto es una vértebra. Por detrás, entonces por el posterior, yo tengo la columna dorsal, las 12 vértebras dorsales. Ahí en el medio lo que se ve es la médula, el canal medular. Ahí se ve exactamente la médula que va por dentro del canal medular. Es un corte transversal. Este es el cuerpo de la vértebra. ¿Ven? Todos estos cortes son vasos sanguíneos. Los rojos son las arterias y los celestes o azules son los venosos. Se ve bien que las arterias conservan muy bien su estructura, porque tienen más fibras que las venas. Las arterias siempre están llevando sangre a presión, porque llevan sangre desde el corazón. Las venas siempre llevan sangre de retorno. Por eso cuando no tienen sangre en su interior, se colapsan, tienen menos fibras que las arterias. Y este sería el corazón. Acá vemos el corte del esternón. Este sería el esternón. Y este sería un corte de una costilla. Todo esto dentro de la cavidad torácica. Estos serían los pulmones. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Y ahí se ve cómo el corazón está más hacia el lado izquierdo y el pulmón izquierdo va a ser más chico que el pulmón derecho. Ahora sí, podemos profundizar un poco la anatomía del corazón. El corazón tiene, si lo miro por fuera, o sea, por el exterior, voy a ver entonces esta forma cónica con un vértice y una base. De la base salen y llegan los grandes vasos. Acá estoy viendo el ventrículo izquierdo, parte del ventrículo izquierdo, que es este, y acá estoy viendo el ventrículo derecho. Estos vasos que se ven acá en el corazón, en la superficie del corazón, son los vasos que le aportan oxígeno y nutrientes, como las arterias carótidas, coronarias, no carótidas, coronarias. Por eso en los hospitales dice unidad coronaria, porque estas arterias muchas veces se ocluyen, se tapan y pueden producir infartos. Estas son las arterias coronarias y las venas coronarias. Esta es la circulación propia del corazón, porque la sangre que está dentro de las cavidades no es para el corazón, sino que el corazón las bombea hacia el exterior. Entonces el corazón tiene que tener como tejido su propio aporte de oxígeno, de nutrientes, y también la forma de liberar los desechos hacia el exterior, y esa forma es por las venas coronarias. Ahí vemos entonces la aorta, el callado aórtico, y ahí están los vasos que habíamos mencionado al principio. Esta sería la arteria subclavia, esta sería la arteria carótida común izquierda, este es el tronco brachocefálico, carótida derecha, subclavia derecha. Después tenemos las venas cava superior, vena cava inferior. Esas venas cavas llevan la sangre de retorno al corazón. Ya llega con dióxido de carbono, como concentración principal, y productos de desecho. Acá vemos las cavidades. Las cavidades más grandes, que son estas dos, son los ventrículos. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo, como se ve acá, el espesor del miocardio es mayor, porque tiene que impulsar la sangre a todo el organismo. Entonces el ventrículo izquierdo tiene más espesor. Este es el ventrículo derecho. Entonces el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Acá hay un tabique que separa el corazón derecho del corazón izquierdo. Como ven, de este lado tengo sangre oxigenada y acá tengo sangre carbooxigenada. No se mezclan los tipos de sangre. Acá vemos, por ejemplo, que del ventrículo, si yo quiero reconstruir el sistema circulatorio desde el corazón, puedo decir que del ventrículo derecho
sale la sangre hacia las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares van hacia cada pulmón. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Llevando sangre muy cargada, con mucha concentración o presión parcial de dióxido de carbono. Ahí en los pulmones se va a producir el intercambio gaseoso y la sangre va a retornar oxigenada. ¿Sí? Va a retornar oxigenada por las venas pulmonares. Acá vemos, por ejemplo, ventrículo izquierdo, su relación con la aorta. El ventrículo izquierdo, la sangre sale por la aorta y de ahí luego se va a distribuir por todo el organismo. Acá vemos, por ejemplo, la vena cava inferior, que trae el retorno venoso de todo el cuerpo inferior, ¿sí? Sangre carboxigenada, o sea, cargada de dióxido y de sustancia de desecho. Y la vena cava superior, que trae la sangre carboxigenada, ya viene de la parte superior, o sea, la región de la cabeza y cuello, y del miembro superior, derecho e izquierdo. Esto es un pantallazo general para luego reconstruir el circuito mayor y menor. Acá vemos, bueno, las arterias coronarias, sus divisiones. Estas son las arterias coronarias. Hay división hacia la izquierda, coronaria derecha y coronaria izquierda. Son las que llevan sangre oxigenada y nutrientes al corazón. Todas estas. La capa más desarrollada del corazón es el miocardio, que es el músculo cardíaco. Si yo voy desde el interior hacia el interior está recubierto por endocardio. Esta capa media se llama miocardio, que es el músculo. Después acá hay una membrana muy pequeña que lo recubre, llamada epicardio. Entonces, endocardio, miocardio, epicardio. Fui desde el interior hacia el exterior. Y luego todo esto está recubierto por el saco pericárdico, o sea, el pericardio. Está dentro de ese saco pericárdico. Entonces acá vemos la circulación en el corazón propia del corazón, arterias y venas coronarias, que son solamente para el corazón, con su aporte, y los grandes vasos. Acá podemos repasar un poco las cavidades del corazón, ¿no? El lado derecho, que se ve en azul, sangre carboxigenada, aurícula derecha, ventrículo derecho. El lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sangre oxigenada. Y este es la salida, o callado aórtico con sus vasos, que ya habíamos nombrado, que sale luego la aorta y se va dividiendo en distintas arterias a medida que va avanzando por las distintas regiones del corporales. Acá tenemos cava superior, cava inferior. Corazón derecho, entonces sangre carboxigenada. Corazón izquierdo, sangre oxigenada. Vemos que no se mezclan, porque acá hay un tabique que separa las aurículas y un tabique que separa los ventrículos. Bien separados, en dos partes. Acá se ve bien la capa de tabique que separa las dos cavidades. Vemos entonces corazón, cavidad derecha, cavidad izquierda, con sus colores que me están diciendo que acá tengo sangre carboxigenada y acá tengo sangre oxigenada. Me estaba mostrando la salida, que es la arteria aorta, el callado de la aorta con sus vasos, y me está mostrando las venas cava superior e inferior. Por eso dice que cada mitad del corazón es independiente de la otra, porque de un lado tengo la sangre que viene justamente de regreso al organismo, que es sangre carboxigenada. Por eso digo que la circulación, el sistema circulatorio es doble, porque tengo una circulación que va del corazón a los pulmones y una circulación que va del corazón hacia el resto del organismo. Y también el retorno es lo mismo, de los pulmones al corazón y del resto del organismo al corazón. Por eso que digo que es doble. Puedo hablar de un circuito menor, que es del corazón a los pulmones, y un circuito mayor que relaciona el corazón con todo el resto del organismo. Dos circuitos. Acá me muestra por un ejemplo, ¿no? La sangre de retorno viene por la vena cava inferior y la vena cava superior. Vena cava inferior, todo el resto del organismo, vena cava superior de la región de la cabeza, del cuello y miembros superiores. Y desemboca esa sangre en la aurícula derecha. Esa sangre de retorno. Entonces tengo cava superior, cava inferior. La sangre llega a la aurícula derecha. ¿Sí? En la aurícula derecha
una vez que se llena esta aurícula de sangre, va a pasar al ventrículo derecho. Este es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho luego va a enviar esa sangre a la arteria pulmonar. Me voy siguiendo un orden. Digo, bueno, a ver, si quiero tomar un ejemplo de cómo circula la sangre, bueno, puedo tomar, acá yo tomé la aurícula derecha como primer ejemplo. Entonces digo, bueno, la sangre llega a la aurícula derecha por las venas cavas, superior e inferior. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a pasar a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar va a llevar esa sangre hacia los pulmones. ¿Sí? Esa sangre luego va a retornar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo luego la va a enviar al resto del organismo por la arteria aorta. Estoy siguiendo un circuito. Yo tomé acá como ejemplo la vena cava. Si quisiera explicarlo a partir del ventrículo izquierdo, también lo puedo hacer. Yo puedo decir que en la aurícula izquierda llega la sangre de las venas pulmonares, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo sale por la aorta. La sangre recorre todo el organismo y luego va a volver por las venas cava, inferior y superior. Aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares. Dije lo mismo, pero empezando desde el ventrículo izquierdo. Desde cualquier lado se puede explicar tanto el circuito menor como el circuito mayor. Acá me está mostrando, acá lo que me dice es que siempre dijimos que como regla general por cada arteria hay dos venas. Bueno, hay dos arterias pulmonares y las que llevan la sangre de regreso son 4 venas pulmonares. ¿Sí? Venas pulmonares, que acá están ingresando a la aurícula. Las venas pulmonares traen sangre oxigenada. Es una excepción porque las arterias, en todas las arterias, excepto las pulmonares, llevan oxígeno. Y todas las venas llevan dióxido, excepto las venas pulmonares que vienen de los pulmones, trayendo oxígeno a la aurícula izquierda. Sangre oxigenada que viene de los pulmones a la aurícula izquierda. Y estas, de mayor diámetro, son las venas cavas. Las venas cavas llevan dióxido hacia la aurícula derecha. Ahora podemos retornar con los ventrículos. ¿Ven? Tenemos ventrículo izquierdo, más desarrollado muscularmente, el tabique, y la sangre que está en el ventrículo izquierdo va a salir por la aorta. Ahí, por la arteria aorta. Acá llegó la sangre por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, ven, acá hay 4 venas pulmonares. Esos orificios son las entradas de las venas pulmonares, 4. Llegaron a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasaron al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo las va a impulsar hacia la arteria aorta. Acá es el punto de máxima presión, porque está saliendo la sangre del mismo corazón. Entonces, cuando el corazón bombea, el punto de máxima presión de todo el sistema circulatorio es la arteria aorta. Ahí la presión es máxima. Luego la presión va disminuyendo y es la que tomamos, por ejemplo, en forma periférica en el brazo. Cuando tomamos la presión periférica y eso nos está dando una presión máxima y una presión mínima. La máxima va a corresponder al momento que el corazón se contrae y la mínima va a corresponder al momento que hay un periodo de relajación. Entonces tengo máxima y mínima, que es periférica, la tomo en el brazo. Y acá vemos la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho. Entonces el ventrículo izquierdo, arteria aorta. Ventrículo derecho, arteria pulmonar. Que voy a tener pulmonar derecha y pulmonar izquierda. 2 arterias pulmonares. Si hablo de las aurículas, a la aurícula derecha llegan las venas cavas, inferior y superior. Ahí vemos los orificios de entrada. Y si hablo de la aurícula izquierda, llegan las venas pulmonares. Ahora, entre las cavidades hay válvulas y también con los vasos, que ahora vamos a describir lentamente. Fíjense que siempre estoy hablando del mismo corazón, nada más que en cada esquema tal vez le voy agregando algún grado de complejidad, pero siempre es el mismo corazón, ¿no? Siempre tenemos el corazón, su vértice, su base, los grandes vasos saliendo, que ya describimos, saliendo y llegando, y las cavidades. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo.
Entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo hay una válvula que está casi totalmente cerrada, ¿sí? Y por momentos se abre, que después vamos a describir en qué momento se abre, que es la que va a regular el pasaje de sangre de una cavidad a la otra, o sea, de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Esa válvula se conoce como válvula tricúspide, porque tiene tres partes, tres. Esta es la válvula tricúspide. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo hay otra válvula llamada bicúspide o válvula mitral también. Bicúspide o mitral. ¿Qué es esto? Ahí. Que regula el pasaje de sangre entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Estas válvulas se abren y se cierran. Y luego hay válvulas a la salida acá en la aorta, lo que se llama válvula aórtica. Hay momentos que está cerrada y cuando el corazón se contrae, expulsa la sangre, ahí se abre. Y luego tengo la válvula pulmonar, que también pasa lo mismo. Cuando el ventrículo derecho se contrae, expulsa la sangre, se abre. Cuando termina de pasar la sangre, se cierra. Son válvulas también denominadas válvulas aórtica o pulmonar o también conocidas como válvulas sigmoides. ¿Sí? Esas son las válvulas que regulan el pasaje de sangre desde una cavidad a otra o desde una cavidad hacia un vaso sanguíneo. Bien. Acá se ve mejor porque hay menos estructuras las válvulas. Ahí se ve entonces. Aurícula derecha, cuando la sangre es expulsada hacia el ventrículo derecho, ahí pasa por la válvula que está abierta, permite el mayor pasaje de sangre de una cavidad a la otra, válvula tricúspide. Y del lado izquierdo, la válvula bicúspide o mitral, permite el pasaje de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Esto es dentro del corazón, entonces tenemos dos válvulas, válvula tricúspide y válvula mitral, regulando el pasaje de sangre de una cavidad a la otra. En el caso de la expulsión de sangre del corazón, se abren las válvulas, por ejemplo. Cuando se contrae el ventrículo derecho, la sangre pasa a la arteria pulmonar y se abre la válvula pulmonar, que es esta. La sangre pasa. Cuando termina de pasar la sangre, la válvula se cierra. Si la válvula se cierra mal, esto que voy a explicar ahora con esta válvula en específico sirve para cualquiera de las válvulas. Si la válvula se cierra mal, cuando la sangre pasó, algo va a poder regresar. Si algo regresa, se escucha como un murmullo y se denomina soplo. Eso es un soplo. Cuando un poco de sangre regresa es porque la válvula no está cerrando bien, que lo puedo ver acá, en la válvula aórtica. Podría ser un soplo que se manifieste todo el tiempo en el ritmo cardíaco, en la auscultación del corazón. Por ejemplo, acá también yo podría tener, por ejemplo, pasa la sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho y luego no se cierra bien la válvula, una parte de la sangre puede volver y eso se va a escuchar como un murmullo que es un soplo. Podría ser un soplo tricúspide de válvula mitral o de las válvulas sigmoides. Por eso se ausculta los distintos focos del corazón para detectar si hay algún soplo específico de alguna válvula. Ahora, ¿cómo hace el corazón para contraerse? Bueno, justamente el corazón es regulado por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en dos, en simpático y en parasimpático. Siempre el sistema nervioso simpático nos prepara para la actividad, por lo tanto va a estimular el aumento del ritmo cardíaco, por eso la frecuencia cardíaca aumenta. Y en cambio el parasimpático siempre nos prepara para el descanso, la relajación, entonces va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces uno lo estimula y otro hace que disminuya los latidos por minuto, que es lo que se denomina frecuencia cardíaca. Pero acá nos está mostrando que el corazón tiene también un sistema automático, o sea, el corazón se autoestimula y puede tener lo que se denomina automatismo cardíaco. Empieza una descarga eléctrica en un punto llamado nodo sinoauricular, que está acá justo, esta es la vena cava, justo la vena cava va a ingresar la sangre de la vena cava a la aurícula derecha, justo en ese punto, ahí está lo que se denomina nodo sinoauricular. Este nódulo se despolariza y envía mensajes, señal eléctrica hacia el resto del sistema que ahora vamos a analizar. Es como el marcapaso cardíaco. Este indica el momento en que se empiezan las descargas y el corazón
se va a contraer cada vez que inicien la descarga. Esto es lo que se analiza, esas descargas se analizan luego en el electrocardiograma. Cuando uno se hace un electro, lo que está haciendo en ese momento es ver cómo funciona la electricidad del corazón, o sea, el sistema eléctrico del corazón. Y yo ahí, según el dibujo que me dé el electro, puedo determinar dónde está la falla. Porque el electro me va mostrando distintos componentes de este sistema. Las descargas empiezan en el nodo sinoauricular, que es donde empiezan los estímulos, justo en el seno de la vena cava, o sea, justo donde desemboca la vena cava. Ese estímulo es enviado luego a lo que se conoce como nódulo auriculoventricular, que está justo acá, del lado derecho. Igual también hay ramas del estímulo que van hacia la aurícula izquierda, porque si no quedaría solamente en el ventrículo derecho. Ahí vamos al nódulo auriculoventricular. Este nodo tiene la capacidad de retardar esa transmisión, o sea que viene a ser el que realmente determina la velocidad de la transmisión del impulso hacia el resto del corazón. ¿Sí? Ahí está, nódulo auriculoventricular. Entonces la señal eléctrica se origina acá, en el nódulo sinoauricular. Este es el marcapaso cardíaco. Luego se va a distribuir hacia el nódulo auriculoventricular. Es este. Ese lo que hace entonces es, va a estimular la contracción de las fibras musculares, pero puede determinar la velocidad en que se transmita hacia distal esa señal. Fíjense que luego la señal va a ser dirigida hacia ambos ventrículos. Entonces, nódulo sinoauricular, nódulo auriculoventricular, y luego esa señal va a pasar por un haz que pasa por dentro de los tabiques, conocido como haz de His, y el haz de His luego va a terminar en una fibra denominada fibras de Purkinje. Esas fibras de Purkinje son las que van a llevar la señal a todo el músculo cardíaco. Cuando la señal llega al miocardio, el corazón se contrae. Luego viene una etapa de relajación, luego viene otra descarga, contracción. Relajación, contracción, relajación, contracción, y es lo que nosotros conocemos como sístole, cuando el corazón se contrae, y diástole, cuando el corazón se relaja. Que también lo podemos evidenciar por la toma de presión. Cuando el corazón se contrae, yo voy a tomar la presión sistólica, que es la máxima. Cuando yo digo 120, por ejemplo, milímetros de mercurio, podría ser la máxima. Si digo 120, 80 milímetros de mercurio, quiero decir que 120 es la máxima, la presión máxima que estoy determinando en ese individuo, o presión sistólica, corresponde a la contracción del corazón. Y 80 milímetros de mercurio sería la mínima, o presión diastólica, que es cuando el corazón está relajado. Tengo presión máxima y mínima, por eso es importante tomar la presión. Si yo tengo valores de presión muy elevados, quiere decir que estoy sometiendo a ese sistema cardiovascular a altas presiones. Si bien las paredes de las arterias son elásticas y tienen fibras y son resistentes, las altas presiones podrían provocar una ruptura, por ejemplo, de una fibra, de un vaso sanguíneo, y, por ejemplo, una ACV podría ser derivado después de un pico de presión muy alto. Bien. Entonces, vamos a simplificar lo que dijimos de circuito mayor y circuito menor. Este es el circuito menor y este es el circuito mayor. Acá hay algunos órganos a modo de ejemplo. El corazón está modelizado, ¿no? Están separadas dos partes para poder ver el corazón derecho, corazón izquierdo. Claramente acá tengo dióxido, claramente acá predomina el oxígeno. Como son gases, siempre se define como presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido. Si lo quiero decir en forma correcta, sería que la presión parcial de dióxido es mayor en la sangre del lado derecho, ¿no?, del corazón, y es menor en la del lado izquierdo, y viceversa con el oxígeno. Acá vemos el circuito menor, entonces, que es circuito menor o pulmonar, y el circuito mayor u orgánico. Si quiero empezar a describir, puedo empezar por cualquier cavidad. Cualquiera de estas cavidades me podría servir para explicar el circuito mayor o menor. Por ejemplo, si arranco por el lado izquierdo, podría decir, bueno, a las aurículas izquierdas llega la sangre proveniente de las venas pulmonares, que son 4, 2 de cada pulmón. Acá vemos, en esta zona, que en los pulmones se produce el intercambio gaseoso. La sangre con dióxido ingresa al interior de los alvéolos pulmonares, que es una estructura interna del pulmón, y la sangre oxigenada ingresa a los vasos sanguíneos. Eso, posteriormente, el sistema respiratorio, vamos a definirlo como
hematosis. La sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. De la aurícula izquierda, una vez que la sangre llegó y tiene un cierto volumen, pasa mayoritariamente hacia el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a salir por la arteria aorta, y la arteria aorta, a medida que va discurriendo, va llegando a distintos órganos, va enviando distintas ramas. Por ejemplo, acá vemos, en el caso del hígado, la arteria hepática. También la arteria que va a los intestinos, por ejemplo, la arteria mesentérica. Si hubiese en este esquema agregado los riñones, podría haber marcado la arteria renal, por ejemplo. Renal izquierda, renal derecha. Cada arteria se va dirigiendo a cada órgano, llevando también esa sangre oxigenada, nutrientes y demás. También de esta forma llegan los medicamentos, ¿no? Por vía sanguínea. Y acá vemos la zona de los capilares. En algún momento las arterias se transforman en arteriolas porque disminuye su diámetro. Las arteriolas en capilares. Y esos capilares es donde se produce el intercambio. Y la sangre pasa al sistema capilar venoso. Y acá viene la sangre de retorno. Por las venas cava. Tenemos la vena cava superior y vena cava inferior. Entonces este sería el circuito mayor y este sería el circuito menor. Por eso es una circulación doble. También se puede decir que es una circulación vascular, porque la sangre va por el interior de los vasos. Cuando la sangre sale de los vasos es una hemorragia. Salvo la única vez que se considera fisiológico, obviamente, es en el periodo menstrual. Esa sangre es fisiológica, es normal, es propia de un periodo fisiológico. Ahora, en cualquier otra situación que aparezca sangre fuera de un vaso sanguíneo, eso no es fisiológico. Quiere decir que hay ruptura de vasos. Bien, todo el sistema eléctrico del corazón va a llevar entonces a contracciones, relajaciones. Esos impulsos eléctricos hacen que haya contracción, sístole, relajación, diástole. Y eso lo voy a determinar, el número de latidos por minuto, lo voy a determinar como frecuencia cardíaca. Yo puedo contar los latidos por minuto. Eso es importante para poder saber si el corazón está funcionando bien. Si yo tengo un ritmo aumentado, puedo hablar de taquicardia. Si tengo un ritmo disminuido, puedo hablar de bradicardia. Y también tengo que asociarlo al momento fisiológico de la persona. Por ejemplo, si la persona está realizando una actividad física o vino corriendo y yo le tomo la frecuencia cardíaca, es normal que le dé aumentado. Salvo que sea un alto deportista. Un deportista de élite generalmente no aumenta demasiado porque su músculo cardíaco está bien entrenado. Pero, entonces, cuando tomo presión, por ejemplo, si alguien vino corriendo o vino caminando y le voy a tomar la presión, posiblemente me dé un poquito más alto de lo que debería dar. Por eso siempre se hace que se repose para poder tomar bien la presión, los valores fisiológicos. También es importante, por ejemplo, si yo quiero tomar la frecuencia cardíaca, poder tomarla en distintos momentos del día para ver si una persona se acaba de despertar, por ejemplo, y tiene una frecuencia cardíaca muy alta, algo está funcionando mal, porque es un momento de relajación, debería tener una frecuencia normal. Esa frecuencia cardíaca entonces puede cambiar por el ejercicio, ¿no? Acá como dice, demanda física del organismo, según los niveles de estrés. Por ejemplo, se despertó, se despierta con la frecuencia cardíaca muy aumentada, bueno, no está bien eso, porque en el periodo de descanso predomina el parasimpático. Entonces la frecuencia cardíaca tiene que disminuir. También habría que analizar, si la frecuencia cardíaca está aumentada, hay que analizar los distintos factores que hacen que esa frecuencia esté aumentada. O también podría estar disminuida. Bueno, acá entonces voy a hacer un resumen. El corazón funciona como una bomba aspiradora e impulsora de sangre. ¿Por qué aspiradora? Porque cuando está vacío, hace que la sangre retorne. Es uno de los factores que asegura el retorno venoso, ¿sí? Tanto de las venas pulmonares como de las venas cava. Las aurículas, dice, aspiran de las venas y los ventrículos impulsan. O sea, las aurículas es el lugar de llegada de la sangre y los ventrículos son el lugar de salida de la sangre. Entonces la sangre llega a las aurículas y la sangre sale de los ventrículos. Lo que habíamos definido como sístole y diástole, bueno, forma lo que conocemos como ciclo cardíaco. Una etapa de contracción o sístole. En ese momento la sangre sale del corazón hacia los grandes vasos. Y un periodo de dilatación o diástole, cuando la sangre llega al corazón a través de las venas. Y las válvulas, que mencionamos tanto la
bicúspide, como la tricúspide, como la válvula aórtica o pulmonar, son las que regulan que una vez que la sangre pasó por un cierto punto, no regrese. Eso es importante. Bien, esto es para mostrar un poco el ciclo cardíaco, ¿sí? Fíjense, no es para confundir, sin estudiárselo de memoria, simplemente es para entender un poquito qué va pasando en cada cavidad a medida que transcurre el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco aproximadamente entre sístole y diástole dura 0,8 segundos aproximadamente. Entonces vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué pasa? Vamos, en verde está la aorta. Esta es la aorta. Cuando se contrae el ventrículo, cuando el ventrículo empieza a llenarse, la presión en la aorta aumenta, porque ese es el periodo donde se elimina. Ahí tenemos la sangre saliendo de la aorta. Y siempre la aorta, fíjense que tiene una presión alta, porque como está saliendo del corazón, la presión en la aorta en general puede variar, pero en términos generales es alta. En este momento, cuando se sale la sangre del corazón, del ventrículo izquierdo, hacia la aorta, la presión es máxima. Es el momento de sístole ventricular. O, por ejemplo, podríamos tomar el ventrículo, en el caso de los ventrículos, que acá está con rojo, que es esto. Ahí se están llenando los ventrículos. En el momento que se contraen, la presión es máxima. Ya se llenaron, se contraen. Y luego, una vez que la sangre salió, la presión baja al mínimo. Ahí se llenan nuevamente los ventrículos. Entonces tenemos periodos de presión máxima y periodo de presión mínima. Cuando se contrae el corazón, presión máxima. Cuando se dilata, se relaja, diástole, presión mínima. Y los sonidos del corazón, los típicos son dos. El primer sonido y el segundo sonido. Se escucha como drum loop con el estetoscopio. Entonces uno cuando ausculta tiene que escuchar dos sonidos. El primer sonido es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Es decir, cuando se cierran la tricúspide y la mitral, se escucha un sonido. Y cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, el segundo ruido. Esos son los dos sonidos característicos del corazón. Eso es lo que yo quiero escuchar. Si escucho un murmullo, podría ser un soplo. Ahí yo puedo poner la campana del fonendoscopio o estetoscopio en la válvula y poder diferenciar. Hay que tener el oído con mucha práctica como para poder diferenciar si alguna de las válvulas es la que está fallando. Entonces, un buen oído entrenado podría decir, bueno, hay una falla en la, por ejemplo, tricúspide y ahí escucho un sonido, un murmullo, que es un soplo. Puede haber otros ruidos adicionales, que dice C3 y C4, ¿no? Que son menores, pero lo más típico es con escuchar el primero y el segundo ruido, ya sería algo muy importante, poder diferenciarlos y ver el espacio que hay entre ellos y demás, eso ya sería para un oído muy entrenado. Ven, acá están lo que habíamos definido como silencio y soplos cardíacos, ¿no? Hay momentos que hay libre de sonido, entre el ruido 1 o sonido 1 y el sonido 2 hay un silencio, no tengo que escuchar nada. Y entre el segundo ruido cardíaco o sonido y el primero otra vez, no tendría que escuchar nada. Entre el primero y el segundo dura más tiempo que entre el segundo y el primero, ¿no? En tiempo, ¿no? En duración, son muy pequeños. Si escucho ruidos adicionales, tengo que ver si no es un soplo. Y si es de todas las válvulas o de alguna válvula en particular. Esos son ruidos adicionales. Esto es a modo de ejemplo y para entender un poco por qué se ausculta, ¿no? Entonces tenemos, cuando las aurículas se contraen, sístole, no escucho ningún sonido. O sea, yo estoy escuchando, no escucho nada, ningún sonido. Cuando se contraen, ¿sí? Cuando se contraen las aurículas, voy a escuchar el primer sonido al cerrarse las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral. Primer sonido. Luego se expulsa la sangre desde el corazón. Se expulsa la sangre del corazón. En ese momento, porque se contraen los ventrículos, esa expulsión se da en condiciones normales sin ningún sonido, pero cuando se cierran las válvulas
sigmoideas, ahí voy a escuchar el segundo ruido. Bueno, voy a pasar a... Acá vamos a volver a este ejemplo. Cuando iniciamos, yo hablaba, bueno, tengo el corazón, los grandes vasos, bueno, ya hemos construido bastante. Acá incluso habíamos dejado la región de la cabeza, no la nombré, pero acá estaba el polígono de Willis, ¿sí? Con los vasos que van a las distintas regiones del encéfalo, en la base del cerebro, polígono de Willis. Acá están los vasos que están en el cuello. También ahí puedo nombrar las venas yugulares, las arterias carótidas, las arterias vertebrales, que van por dentro de los agujeros costos transversarios de la columna cervical. Ahí tengo el corazón con sus grandes vasos. Circuito menor sería acá, circuito menor del corazón a los pulmones. Circuito mayor sería todo esto, ¿no? Todo esto sería circuito mayor. Tengo la sangre que va hacia los órganos en rojo, la sangre que retorna. A la que le cuesta más retornar es a la sangre que está en los miembros inferiores, porque acá tengo una circulación contra la gravedad y con menos presión. A estas venas, el retorno venoso es más costoso, porque va contra la gravedad y con menor presión. La presión máxima siempre está en el sistema arterial. En esta zona es donde tomo la presión arterial, y acá cuando decíamos, cuando yo tengo presión máxima es cuando se contrae el corazón, presión sistólica, y presión diastólica es cuando el corazón se relaja. Entonces, ¿cómo está formado el sistema circulatorio? Por los vasos sanguíneos, venas, arterias, arteriolas, vénulas y capilares. Tejido sanguíneo, el tejido sanguíneo es justamente el que tiene mucho líquido, que es el plasma, y en ese plasma, bueno, tenemos nutrientes, oxígeno, vitaminas, minerales, y también tenemos los elementos figurados, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y luego hay una circulación que también lleva retorno a este sistema, que es el sistema circulatorio linfático. Está compuesto fundamentalmente por un líquido llamado linfa, que es, a diferencia del tejido sanguíneo, no tiene glóbulos rojos, tiene más cantidad de glóbulos blancos y tiene más lípidos. Y es transportado por vasos linfáticos. Eso también, antes, justo al llegar la vena cava hacia el corazón, justo ahí desemboca el sistema circulatorio linfático llevando el líquido de retorno. Líquido que está entre las células, líquidos que generalmente llevan sustancias tóxicas o de desecho, y también lípidos. Cuando en los miembros se hace drenaje linfático, justamente lo que se hace es con masaje externo, lo que se busca es que este líquido, que ya lleva sustancias de desecho, vaya de retorno también, y no se quede en las piernas provocando un problema circulatorio y con acúmulo de sustancias tóxicas. Entonces, bueno, tenemos arterias, venas capilares y el tejido sanguíneo, ¿no? Por acá, entonces, acordémonos que acá circula la sangre. La sangre tiene fundamentalmente agua como composición principal, formando parte del plasma. Cuando uno toma un medicamento por vía oral, o cuando le inyectan intramuscular o subcutáneo, o cuando el medicamento va vía endovenosa, siempre el gran distribuidor es el sistema circulatorio. Solamente va a actuar ese medicamento en aquellos órganos que tengan receptores para esa droga en particular. Acá vemos una comparativa entre vena, arteria y capilar. La arteria tiene mayor volumen de tejido muscular liso y fibras, por eso la arteria nunca colapsa su vaso, y es la que sufre más presión, por eso tiene más fibras y es más resistente. La vena tiene menos fibras, ¿sí? Colapsa cuando no tiene sangre en su interior, por ejemplo las venas que llevan retorno de los miembros inferiores. Y los capilares son de pequeño diámetro y puede circular de a un glóbulo rojo por vez, no pueden pasar dos glóbulos juntos. Es tan pequeño su diámetro que sirven de conexión entre vénulas y arteriolas. Acá vemos bien el interior de la arteria. El interior está recubierto por un tejido conocido como endotelio, tejido endotelial, es la capa interna. Luego hay una capa media de tejido muscular. Este es músculo liso, es decir que se regula involuntariamente. Acá actúan el simpático y el parasimpático. Por ejemplo, según la región que sea. Si es una región muscular, si esta arteria lleva sangre a un músculo,
al momento de la actividad se tiene que dilatar para llevar más sangre. Ahí actúa el simpático. En cambio, si hace frío y la persona está en reposo y demás, se tiene que producir la vasoconstricción. Ahí actúa el parasimpático, por ejemplo. Entonces la capa media, tejido muscular liso, involuntario, y una capa externa, el tejido conectivo. Son 3 capas, interna, media y externa. Son muy elásticas, tienen muchas fibras elásticas, y entonces se pueden contraer y se pueden dilatar. Depende de la región, ¿no? Si se necesita más nutrientes y oxígeno, se va a dilatar. Si no, se va a contraer. Por eso hablamos de vasodilatación y vasoconstracción. Por eso también los fármacos que actúan sobre arterias se clasifican en vasoconstrictores y vasodilatadores, porque pueden provocar la vasoconstricción o la vasodilatación de estos vasos. Al principio, una arteria, cuando se origina, por ejemplo, a partir de la aorta, tiene mayor diámetro. A medida que se va alejando de esa aorta, se va disminuyendo el diámetro hasta que llega a los tejidos como arteriola. Las únicas válvulas que hay en el sistema arterial son las válvulas que salen del corazón, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Luego en el resto del sistema no hay válvulas porque la sangre circula bien, porque va a favor de presión. Bueno, repasando entonces la arteria aorta, la arteria pulmonar, la arteria aorta decíamos, bueno, que hacia el lado izquierdo sale la arteria subclavia izquierda, esta sería la arteria carótida izquierda, y este sería el tronco brachiocefálico, al lado derecho, las venas cavas, las aurículas, derecha, izquierda, venas pulmonares, acá tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Las venas tienden a colapsarse en algunos casos y un tema importante es que muchas tienen válvulas, porque la sangre sube, ¿no? Supongamos que estamos hablando de miembros inferiores, la sangre sube, pero también podría bajar por gravedad. Entonces, una vez que la sangre pasó, se cierran estas válvulas venosas, que impiden el reflujo, entonces la sangre va ascendiendo. Si no, la sangre podría volver y tendríamos un éxtasis venoso, o sea que la sangre no circula. Recordemos que la sangre acá está llevando ya sustancias de desecho y dióxido de carbono. Y tiene que llevar en sentido ascendente, hacia el corazón. También tiene una capa interna, endotelial, una capa media y una túnica externa. La capa media es menos desarrollada que las arterias y tiene menos fibras. Por eso tienden a colapsar. Cuando las arterias y las venas disminuyen su diámetro, se transforman en arteriolas. Acá tenemos arteriolas por el lado de las arterias y vénulas por el lado de las venas. Y cuando disminuye más su diámetro, son capilares. Y ahí tenemos el pasaje, la conexión entre los dos sistemas. Es lo que se conoce como red capilar. Esto es muy, muy aleatorio. Yo no puedo saber dónde está cada capilar y ponerle un nombre a cada capilar porque hay millones. Este es un sistema que permite el intercambio de sangre entre el sistema venoso y el sistema arterial, ¿no? La sangre va por las arterias, llega a los tejidos en forma de arteriolas, capilares arteriales, que llevan sangre oxigenada, y luego se produce el intercambio con capilares venosos, y la sangre ahí retorna al sistema venoso. Entonces los capilares serían la conexión entre el sistema arterial y el sistema venoso. ¿No? Retornando, por ejemplo, entonces, si volvemos a este callado aórtico es el mismo que está en el corazón. O sea, estábamos hablando del corazón, bueno, acá me faltaría el corazón, es el callado aórtico. Tenemos entonces la arteria subclavia izquierda. Ahí tenemos la carótida esta, izquierda, que va hacia la región de la cabeza. Acá en la base estaría el polígono de Willis. Acá tenemos el tronco brachiocefálico, que sale del lado hacia la derecha. Carótida derecha, acá es donde tomamos los pulsos carotidios. Acá estamos ya en la región del cuello. Subclavia derecha. Y acá tenemos las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales van por dentro de los agujeros costotransversales de las vértebras cervicales. También son ascendentes. Todo este sistema arterial.
Ahí lo vemos más integrado. O sea, recién estábamos parados acá, en el callado de la aórtica, y decíamos, bueno, esto va para la región de la cabeza. Bueno, ahí estamos. Arterias carótidas. Acá, la región del cuello, la vena yugular, que también desemboca en la vena cava superior. La vena yugular que venía por acá, desemboca en la vena cava superior. La vena cava superior, en que terminamos en la aurícula derecha. La arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho, va a ir se va a dividir en derecha e izquierda para los dos pulmones. Acá tenemos, bueno, el callado de la aorta después va a descender, esta es la aorta, que va por la región torácica, luego la región abdominal, y acá se divide para los dos miembros, en arterias ilíacas. Ahí vemos otro ejemplo, ¿no? Arteria renal izquierda, arteria renal derecha, una para cada riñón, y la vena cava, sangre de regreso. En las extremidades, ¿sí? Como ya se había visto anteriormente, entonces, por ejemplo, extremidades superiores, arteria subclavia se dividía en arteria axilar, y luego acá tenemos la arteria humeral, ahí también tenemos un pulso que podemos tomar, acá tomamos la presión, justo ahí, a 2 dedos por encima del pliegue del codo, ahí estamos tomando la presión, por eso se palpa ahí la arteria, para poder poner la campana del estetoscopio. Luego tenemos la arteria que se divide en cubital y radial. Luego, bueno, sí, a los dedos, el arco profundo que va a llevar sangre arterial a cada dedo en particular. En el miembro inferior, la arteria ilíaca luego se transforma en arteria femoral. La arteria femoral también, ahí puedo detectar un pulso que se va a dividir en el hueco de la rodilla por la parte posterior, en la arteria poplitea, ahí también tengo el pulso popliteo. Luego se divide en arterias tibiales. Lo mismo pasa con las venas de regreso, las venas afenas, superficiales y profundas. Y acá la vena mediana del codo, que une a la vena basílica con la vena cefálica. Son dos partes, dos porciones. Esa es sangre de retorno. Entonces acá me está mostrando circuito menor, circuito mayor. Circuito mayor va a todo, ¿no? La región de la cabeza es parte del circuito mayor, por ejemplo. Acá parecería que va hacia la parte inferior. En realidad, el circuito mayor es todo, exceptuando la circulación que va hacia los pulmones. Fíjense que el sentido, por eso yo decía que podía explicar la circulación partiendo de un punto y cualquiera de la cavidad del corazón, porque el sentido es unidireccional, no es que la sangre retorna. Fíjense que puedo decir, bueno, ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta, recorre todo el organismo, distintas arterias de distintos órganos, arteriolas, capilares, capilares venosos, vénulas, venas cava, regreso al corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho. Ventrículo derecho, la sangre sale por las arterias pulmonares hacia los pulmones, se produce el intercambio gaseoso, de los pulmones regresa la sangre hacia el corazón, a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Es unidireccional, no es que la sangre retorna por el mismo lugar, sino que sigue todo un circuito. Cada órgano, a medida que se va distribuyendo la sangre, va a tener su arteria de entrada y una vena de salida, por lo menos, como mínimo. Entonces decimos que es doble porque tenemos circuito menor y circuito mayor. Y es completa porque nunca, este es otro concepto, entonces tenemos circulación doble, cerrada y completa. ¿Por qué completa? Porque nunca la sangre oxigenada se mezcla con la sangre carboxigenada. Yo puedo dividir exactamente dos colores. ¿Por qué? Porque la sangre arterial, ¿sí?, oxigenada, nunca se mezcla con la sangre carboxigenada. Por eso el corazón, tenemos corazón derecho e izquierdo separados por un tabique que impide que se mezclen los dos tipos de sangre. Así se asegura que a los tejidos llegue sangre bien oxigenada, el mayor porcentaje posible, y de los tejidos vuelva la sangre carboxigenada para luego ser expulsada al exterior vía sistema respiratorio. Entonces, circuito menor, circuito mayor. Está explicado, es lo mismo, pero con otros colores, para que quede claro el concepto de menor y mayor, ¿no? Ahí está la descripción, eso es el circuito mayor y menor, quería explicarle acá. ¿Por qué era completa? Ahí se ve bien, aumentado, ¿no? ¿Por qué es completa? Porque ambos partes del corazón están bien separadas
por el tabique aurículo, ventrículo, o sea, aurículo y ventricular, aurícula, aurícula, ventrículo, ventrículo, y nunca se juntan. Al momento de nacer, acá hay un agujero que se conoce como agujero oval. Cuando el bebé, al momento de nacer, da el primer llanto, la primera bocanada de aire se cierra. Y eso impide que luego las sangres estén conectadas entre sí. Si no, el corazón podría estar bombeando. Si este tabique fuera incompleto, tiene alguna falla, el corazón izquierdo estaría bombeando sangre carboxigenada parcialmente, entonces sería poco eficiente. Y el tejido sanguíneo tiene una parte que es líquida, que es el plasma. Acá en los análisis de sangre, por ejemplo, cuando uno toma muestra de sangre, si yo le pongo anticoagulante a la sangre, no voy a ver esta separación, porque voy a tener anticoagulante y me va a impedir que los glóbulos rojos se aglutinen y se vayan al fondo. Eso es para un tipo de estudio. Y si yo quiero estudiar el suero, no le pongo anticoagulante. Entonces lo dejo reposar y voy a tener el plasma por un lado y los glóbulos rojos por el otro. Y acá me queda una capita de glóbulos blancos que es muy pequeña, glóbulos blancos y plaquetas, que como tienen poco volumen, prácticamente es mínima. Si yo quiero estudiar algo del suero, entonces no le pongo anticoagulante. Ahí yo podría estudiar los iones. También hay muchas pruebas, por ejemplo, toxoplasmosis, ¿no? Cuando se quiere saber si una persona está expuesta en forma aguda al toxoplasma, que es un parásito, yo podría hacer esto y del suero poder hacer una muestra y determinar si tiene o no toxoplasmosis en forma aguda, por ejemplo. Si le pongo anticoagulante, voy a tener la sangre como estaba dentro del organismo y ahí voy a hacer otros estudios. Voy a recontar glóbulos rojos. Si yo no le pongo anticoagulante, no puedo contar glóbulos rojos porque se aglutinan todos. No los puedo contar. ¿Sí? Entonces tengo que ponerle anticoagulante. Y ahí están los distintos tipos de glóbulos blancos que ahora vamos a analizar. Entonces tengo plasma, un 55%, y eritrocitos un 45%. Cuando uno hace un hematocrito, lo que quiere ver es qué volumen de glóbulos rojos corresponden al volumen total de sangre. Eso me indicaría si tengo una buena cantidad de hematocritos y se utiliza mucho para el diagnóstico, por ejemplo, de anemias. Y acá yo tengo distintos nutrientes, tengo oxígeno, tengo minerales, también hay sustancias de desecho en el plasma, ¿no? Hay hormonas que se han liberado de las distintas glándulas, hay enzimas que son las que actúan en reacciones químicas. Entonces, justamente es muy importante el análisis de este plasma. También, como hay glóbulos blancos, los glóbulos blancos también se lo denominan leucocitos. Leuco viene de blanco, cito es célula, y es importante para la defensa. Todos participan en la defensa, entonces también yo puedo hacer un recuento de glóbulos blancos para saber si hay una infección aguda, si no hay infección, si son los valores normales. Pero en cuanto a cantidad, es menos del 1% de la sangre entera, por eso da esa liñita muy pequeña. Bueno, acá, por ejemplo, esto es una muestra que yo la puedo mirar en microscopio y me voy a encontrar, bueno, con glóbulos rojos. Algo que es importante, los glóbulos rojos adultos no tienen núcleo, lo perdieron. Están especializados en el transporte de oxígeno y de dióxido. Tienen una proteína llamada hemoglobina, que es la que actúa en ese transporte. También en un análisis de sangre se mide la cantidad de hemoglobina. Este sería el líquido, el plasma. Y estos son los distintos tipos de glóbulos blancos. Por ejemplo, un eosinófilo, un basófilo, monocitos, los linfocitos y los neutrófilos. Los que tienen gránulos son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Por eso se lo dice que son granulares también. Y los agranulares, y los monocitos también. Y los agranulares son los linfocitos. Que hay de dos tipos, linfocitos B y linfocitos T. Y otros fragmentos celulares, una vez que salen de la médula ósea, se rompen en distintos fragmentos, son las plaquetas o trombocitos. Plaquetas o trombocitos, son sinónimos. Entonces tengo un 60% de plasma y un 40, 39, por ejemplo, aproximado de glóbulos rojos y un 1% de glóbulos blancos. Ahí vemos un glóbulo rojo. Es un disco bicóncavo, se dice, ¿no? Porque tiene dos cavidades, ¿ven? Justamente esta forma le permite
circular y pasar por entre los capilares, de a uno por vez, sin producir obstrucciones. Los glóbulos rojos tienen una proteína conocida como hemoglobina, que es importante para la transmisión, transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Y el glóbulo rojo adulto no tiene núcleo. Viven aproximadamente estas células 120 días. Luego son reemplazadas por otra célula producida por la médula ósea roja de los huesos. También se toma en cuenta, bueno, la forma. Cuando se mira al microscopio se puede ver la forma puede ver información, el tamaño, el color, la cantidad, cuánto hay por milímetro cúbico de sangre en condiciones normales. Todos esos datos son importantes para un análisis de sangre. El hematocrito, entonces, ¿no? Me permite ver, por ejemplo, el volumen de glóbulos rojos con respecto al volumen total de sangre. Entonces, entre un 37 y un 46% de hematocrito, o un 42 o un 52, acá dice femenino masculino, hombre-mujer, biológicamente hablando, y me está diciendo los porcentajes que serían normales. Si el hematocrito me da bajo, podría estar sospechando de una enfermedad conocida como anemia, y luego hay que buscar cuál es la causa de esa anemia. Una de las más frecuentes es la falta de hierro, justamente porque en esta hemoglobina, en el núcleo central, hay átomos de hierro. Entonces el hierro es un componente importante para la formación de las hemoglobinas. Y también podría suceder, es menos frecuente, que el hematocrito sea muy alto. Esto podría ser una deshidratación, me da anormalmente alto, pero en realidad posiblemente porque o es una enfermedad propia que produce más glóbulos rojos de lo que debería producir, o hay menos volumen sanguíneo de plasma. Eso puede producirse temporariamente en una deshidratación, por ejemplo. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea a partir de las células madres. Ese proceso se llama eritropoyesis. Poyesis quiere decir formación, eritrocitos o glóbulos rojos. Esta formación es continua, por eso les decía que un glóbulo rojo vive 120 días, bueno, reemplazado por otro nuevo, otro que se produce en la médula ósea de los huesos. Y vimos que en los adultos ya prácticamente en huesos planos y en los cuerpos de algunos huesos cortos, queda ahí la producción de glóbulos rojos, y en los huesos largos ya prácticamente en las epífisis queda algo de producción de glóbulos rojos. En el vaso es un órgano muy importante para para este estudio de los glóbulos rojos, porque ahí es donde se destruyen todos aquellos glóbulos rojos que estén envejecidos, a través de unas células que derivan del tejido sanguíneo, que son los macrófagos. Los macrófagos son unas células que fagocitan prácticamente todo lo que sea extraño. Lo fagocitan y lo destruyen. Luego se reaprovechan los componentes que se pueden reaprovechar. Eso ocurre en el vaso. Por eso el vaso tiene importancia en esta regulación de glóbulos rojos en la sangre. Cuando está envejecido, el vaso lo destruye. Los blancos que tienen gránulos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, estos blancos actúan en distintas enfermedades. Por ejemplo, una infección aguda va a hacer que aumenten los neutrófilos, las formas juveniles. Si hay muchas formas juveniles de neutrófilos en la sangre, quiere decir que estamos en un proceso inflamatorio. Y la forma de actuar es por la fagocitosis. Que la fagocitosis fue descrita cuando se analizó el tema célula. Los linfocitos, hay dos tipos, los B y los T. Los B producen anticuerpos, que pueden ser estimulados, por ejemplo, en un proceso de vacunación. Cuando alguien se vacuna, los linfocitos B van a producir anticuerpos, siempre intermediados a respuesta por los linfocitos T. Por eso hablamos de la función defensiva de los glóbulos blancos. Y hay distintos órganos donde tengo mayor cantidad de glóbulos blancos, donde mayor acúmulo de glóbulos blancos, que son en los ganglios. Hay distintos tipos de ganglios. A veces hay ganglios muy pequeños que se detectan de forma esporádica, por ejemplo, en la cabeza, muchas veces en el cuero cabelludo, cuando alguien se hace un tatuaje o un piercing, principalmente se pone un piercing, cerquita va a encontrar algo como un grano de arroz, un poco flexible al tacto. Bueno, esos son pequeños ganglios, pero si no, después tenemos los ganglios que detectamos submaxilares, por ejemplo, por debajo de la glándula parótida, en caso de una faringitis. Todo esto es tejido que actúa en el sistema de defensa, por ejemplo, el timo, donde maduran los linfocitos T.
los ganglios en las axilas, ahí hay acúmulos de glóbulos blancos, es un sistema de defensa. Cuando los ganglios aumentan es porque en la región está pasando algo, algún proceso infeccioso, cancerígeno, por ejemplo. Todo esto son órganos relacionados con el sistema de defensa. Acá nombraba médula ósea, bueno, porque es la productora justamente de las células sanguíneas. El vaso, ¿no? El vaso, si yo lo quiero palpar, está hacia el cuadrante izquierdo del abdomen, ¿sí? Por debajo de las costillas. Eso ya estamos hablando de región abdominal. Acá en su interior, ven que hay nódulos linfáticos, y también en el interior del vaso es donde se produce la ruptura de los glóbulos rojos o fagocitosis de los glóbulos rojos envejecidos. También interviene en la maduración del tejido linfático, de las células linfáticas, los linfocitos. Y puede tener retenida un buen volumen de sangre que en condiciones importantes que el organismo necesite aporte extra de sangre, la libera. Eso se nota mucho cuando alguien empieza a hacer ejercicio, a trotar, por ejemplo, y está muy entrenado, y siente puntadas en el lado izquierdo. Bueno, esas puntadas vienen del vaso, porque el vaso está contrayendo para enviar más volumen sanguíneo a los vasos. Las plaquetas son trozos de células que actúan en la coagulación. Cada vez que hay un corte, una ruptura, un capilar, un vaso, siempre las plaquetas forman tapones para evitar la salida de sangre, para evitar las hemorragias. Estos son glóbulos rojos. Se ven como discos bicóncavos. Ahí tendría que estar el núcleo, que no está, justamente porque en el adulto se pierde. También la cantidad de plaquetas es importante para los procesos de coagulación. Ante una cirugía y demás, tengo que saber qué cantidad de plaquetas se tienen. O ante una persona que tiene problemas de coagulación, puedo determinar el nivel de plaquetas para ver si no viene por allí el problema. También se forman en la médula ósea de los huesos. Bien, y este cuadro, para terminar, es un cuadro integrador donde vemos los distintos tipos de células sanguíneas, ¿no? Los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos, ¿sí? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos, y las plaquetas. Cada serie tiene sus aumentos o disminuciones en determinadas enfermedades, por eso cuando uno hace un hemograma, pide un chequeo del número de estas células, la cantidad total y también la cantidad relativa. Por ejemplo, yo puedo tener el porcentaje relativo de cada uno de estos glóbulos blancos con respecto al total de glóbulos blancos. Y eso me puede dar ideas de distintos tipos de enfermedades. Así, a grosso modo, por ejemplo, un proceso alérgico puede dar aumento de basófilos. Una persona que está en un proceso alérgico, con estornudos, tos o resfrío y demás, en la época de primavera, por ejemplo, con los granos de polen, por ejemplo, puede tener un aumento de basófilos en sangre. A veces hay parasitosis o reacciones alérgicas que también dan aumento de eosinófilos. También los linfocitos actúan en caso de enfermedades ya que atravesaron la tercera barrera de defensa. En inmunidad se habla de 3 barreras de defensa. La primera es la piel, la segunda es el sistema de macrófagos, por ejemplo, y neutrófilos, que son células inespecíficas, o glóbulos blancos en general. Y la tercera son los linfocitos, los B y los T. Esos son los que se estimulan ante un proceso de vacunación o que se estimulan, por ejemplo, en caso de una infección viral, que ya es una tercera barrera de defensa. Entonces acá tenemos todos los tipos o elementos figurados de la sangre. Estos están en el plasma, son las células sanguíneas.